Decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Tenemos que preguntarnos qué significa cuando decimos Señor. Hay una traducción griega de la Biblia, se llama de los 70, la Septuaginta, que tomó el tetragramatón, acordémonos, las letras en hebreo, la iota, G, Ba y G, y se tradujo por Kyrios. Y Kyrios, la traducción es Señor. Entonces, cuando decimos Señor, tenemos que decir el Kyrios. Recordemos el Kyrio eleison, Señor, ten piedad. Estamos diciendo el mismo nombre de Dios. Recordemos que el nombre de Dios guarda lo que es Dios. Porque recordemos que los nombres identifican. Entonces, bueno, Señor. La palabra Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar a Dios mismo, al Dios de Israel. En el Nuevo Testamento, este título de Señor, pues lo entendemos que en el Antiguo Testamento significa Dios. En el Antiguo Testamento no está explícita la concepción de la Trinidad. Ya en el Nuevo Testamento es donde se nos aclara y se nos hace explícito. Pero en el Nuevo Testamento se llama Señor al Padre. Eso es clarísimo. Pero también se le llama a Jesús Señor. Y ahí sí es un problema. ¿Por qué? Porque es que los que lo veían a él, el pueblo que lo veía ahí, las autoridades judías, pues sabían que se le decía Señor a Dios. ¿Y cómo a este le van a decir Señor? Vemos es una persona, y nosotros si vemos que hay un Mesías, lo entendemos en una línea bastante terrenal, en una línea bastante política. ¿Y cómo le vamos a decir Señor, a cómo le vamos a decir Dios? Por eso una de las preguntas duras es que tú te haces como Dios. Cuando estaban acusando a Jesús, tú te haces Dios. Dios solo es uno. Qué difícil esta comprensión y qué difícil en su momento poder, por decir, asimilar esto. No era fácil. ¿Qué alcances tiene decir la palabra Señor? Ya sabemos que se refiere a Dios, pero específicamente, ¿cuáles son sus alcances? Primero, el poder, el honor y la gloria que se le tributan solo a Dios. El poder, el honor y la gloria que se le tributan solo a Dios también se le tributan a Jesús al declararlo Señor. Es decir, estamos diciendo que Él es Dios. Qué difícil pensarlo en ese momento. Segundo, decir Señor implica hablar de la soberanía de Dios sobre toda la creación, sobre toda la humanidad. Y al decir la soberanía de Dios, pues ahí nos estamos refiriendo a la soberanía del Padre, del Hijo y bueno, del Espíritu, sí, sobre toda la humanidad. Pero si veíamos a Jesús en una línea bastante terrena, entonces el César, la autoridad política del momento social, el emperador, no tenía la autoridad que tenía aquel carpintero de Nazaret. Aquel que andaba con los pobres, aquel que andaba con los más humildes, aquel que andaba de la forma más sencilla. ¿Cómo así? ¿Tiene más autoridad este? Él sí es Señor y tiene toda esa soberanía, y no el César, no el emperador. Esto crea unos choques durísimos, porque hay una visión bastante terrenal de ese Mesías. Por eso muchos estaban esperando que él se levantara en armas y levantara una revolución, y aquí vamos a tumbar a ese imperio, que es el que nos oprime, y todas estas condiciones de desigualdad y de injusticia para con nosotros. Pero fíjense cómo los alcances que tienen. Nosotros ahorita ya somos cristianos y comprendemos el señorío de Jesús en la línea
en la línea pues espiritual, en la línea terrenal, en la línea de la fe, pero es que quienes estaban en ese momento lo comprendían en una línea muy humana, muy política. Haga de cuenta, un revolucionario que se nos levantó aquí, nos va a levantar y nos va a sacar de esta opresión y nos va a liberar. Aquella persona sencilla de Nazaret, su papá carpintero, sabemos quién es tu padre y quién es tu madre, sabemos de dónde vienes, sabemos tu familia, le recriminaban a Jesús y tú te vienes a poner como Señor, como el soberano. Qué difíciles preguntas en su momento.